ira. Y la ira se tumbó en el suelo con los brazos abiertos. Este no es justo que yo esté aquí y los brazos ahí faltan dos. ¿Me puedes explicar un poco más eso de los brazos abiertos, por favor? ¿Qué significa? Cuando uno está en el suelo y tiene los brazos abiertos, ahí falta alguien. Esto se ve algunas veces cuando aparecen muertos de la guerra, por ejemplo. A lo mejor hay más de un muerto. Nosotros decimos, en la familia sí es verdad que hubo alguien, hubo más de uno. Cuando alguien, o cuando el muerto se le pregunta y se dice, pues yo siento que falta alguien a mi lado. Pero esa imagen es muy característica. Cuando aparece alguien así boca arriba y él dice, esto no es justo, lo que estaba comentando con Beatriz, lo que yo sentí en ese momento, que si él representa la ira y muestra su enfado porque dice que no es justo que esté ahí y está muerto, está en el suelo, está boca arriba, como un muerto, mi intuición me dice que es el tercer hermano que no nació. Y aquí al lado estaba acompañado de los otros dos. De hecho, la representante de ella estaba mirando uno de los dos lados, ¿no? Ella era el sitio de ella, estaba ahí. Aquel lado. No lo miraban muertos, miraban más allá. Pero la ira, el origen de la ira es que nadie ha mirado a ese tercero. Entonces, cuando, por ejemplo, a través de la niña que tiene una adopción, se pone más exacerbada esa ira, eso tiene que ver con que de alguna forma esa niña le está mostrando que hay algo que tiene que mirar, que era justo la ira. Cuando la mira todo se puede cambiar. Independientemente de esto, yo ya me he encontrado en algunas constelaciones cosas que me han desconcertado mucho. El otro día en el grupo de formación apareció una constelación que hizo Juan Antonio y él le dio un personaje a alguien como el padre en una constelación. Inmediatamente ese personaje se puso como un bebé en el suelo, y esto a veces sorprende mucho, puesto que el padre no tenía nada que ver con un bebé. Y lo que me he encontrado es que a veces tú tienes una intención de poner un personaje y el campo te dice, no, este personaje lo que necesita ser representado aquí es otra cosa en este momento. Y a ese personaje que tú tienes la intención de darle una figura, resulta que está representando otra que no era tu intención, porque el campo elige qué es lo que verdaderamente tiene que estar representado ahí. Eso descoloca mucho al facilitador, porque de alguna forma se queda un poco como diciendo, bueno, si yo he puesto al padre, pero luego de alguna forma también le llega la información de decir, no, lo que necesitaba estar ahí representado en el aborto, elige a otro más por el padre. Entonces elige a otro personaje por el padre y ya empieza a encajarse todo. No es frecuente que ocurra esto, pero en 3 o 4 constelaciones yo he vivido algo de esto. De alguna forma a mí me llega también, me ha llegado la constelación que de alguna forma cuando viene la niña de acogida, ella decía que a partir de que ha llegado esta niña, la ira le ha salido más todavía. Es como si de alguna forma el trillizo que representaba la ira, de alguna forma diciendo, traes a otro personaje y sigues sin mirarme a mí. Es a mí a quien me tienes que mirar. Entonces, a través de poder traer a esa niña, eso ha permitido que de alguna manera ella se ponga más iracunda y venga a hacer un trabajo donde ha podido tener la ocasión de mirar donde verdaderamente había que mirar. En vez de incorporar a otro personaje más a la familia, mira el que estaba ahí que aún no lo han mirado. Lo que pasa es que cuando uno tiene conciencia de esto, ¿cómo mira estos ontellizos que no tienen ni idea de que existe, ¿no? Pero a través de esto ha tenido la ocasión de poder mirar. Y una imagen muy potente es cuando ella se ha colocado aquí y se ha colocado en el sitio en el que se coloca siempre el aborto. Un aborto siempre se representa sentado en el suelo, y estaba sentado en el suelo entre dos grandes. Es como que de alguna manera vengo aquí a llamar tu atención sobre el tercero que tienes que mirar. Las piernas para abajo, o diciendo, aquí conmigo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, si no le decimos que entre. Sí. Yo me quedé un poco con la sensación de que que a medida que ella evolucionaba, la ira la iba acompañando. Es que cualquier sentimiento es necesario, cualquier sentimiento humano es necesario. Estará presente en su vida muchas veces, pero ya no asociado al trillizo ni a las cargas familiares. Eso ya lo dejan pasar. A cuando sea necesario que se muestre, porque a veces tú necesitas mostrar ira. Si alguien te está agrediendo, tú no te defiendes y no sacas un cierto nivel de rabia, de ponerte en tu lugar, de contrarrestar un cierto nivel de agresividad, de ira, pues terminas siendo agredido. Si decimos que vamos a quitar unas emociones, como el miedo, por ejemplo, pues resulta que vas andando, cruzando una vía y no te da miedo y llega el tren y te lleva por delante. O sea, todos los sentimientos son necesarios. Ahora, en el contexto y en la medida en que sea necesario. Si nos estamos dejando llevar por un sentimiento que es adoptado de una cosa
de otro lugar o porque no hemos visto algo y estamos de alguna manera implicados con eso, pues eso es lo que nos está fastidiando y sacando la ira en el contexto que nos procede y nos domina a nosotros, porque no es un recurso que nosotros tenemos, sino que es algo que me llega de otro lugar, se apodera de mí y hace que yo esté haciendo daño a otras personas incluso. Entonces la ira por eso normalmente en una constelación no se retira. La ira como cualquier otro sentimiento que haya estado Está afectando. presente, por eso yo dije, sin enfado, bueno, sin tanto enfado, pero sin este enfado antiguo, ¿no? Sí. Como que... Ese sentimiento que puede parecer pernicioso, normalmente en una constelación se queda presente como diciendo, bueno, estoy aquí un poco alerta por si necesitas de mí de alguna forma, y estoy a tu servicio. ¿Y en qué momento la ira, por ejemplo, o la rabia se transforma en fuerza para poder desarrollar tareas o actividades? ¿Se produce ese tipo de transformación? La ira normalmente sirve para caminar, es energía para caminar. ¿Cuánta gente está enfadada en la vida, pero a través de ese enfado ha conseguido muchas cosas? Estoy enfadado, pero la carrera la saco yo sí o sí. Y saca la carrera, y la ira es la gasolina, es lo que le lleva a esto. Llega un momento que esa ira ya empieza a molestar, porque ya empieza a hacer daño. Entonces, siendo consciente de eso, de cómo utilizabas la ira, para qué te ha servido, y que ahora puedes manejarte de otra forma, ahora que has aprendido de dónde venía, pues entonces resulta que al final se termina la constelación siempre diciendo muchas gracias, porque has estado a mi servicio y contigo he conseguido muchas cosas. Pero ahora te voy a utilizar en la medida de la forma adecuada. Entonces la ira se transforma ahora en otra cosa diferente que puede ser positiva. Y no dejar que se apodere de nosotros de la misma manera que lo hizo siempre, porque puede hacer daño. Antes hacía daño también, porque había personas que te miraban y decían, este es intratable, me tengo que retirar de aquí, pero a ti también te servía. Cuando tomas conciencia, has conseguido muchas cosas, le puedes dar las gracias y le puedes decir, y puedo usarte de nuevo cuando sea necesario, en la medida que sea necesaria, sin hacer daño, por ejemplo, para que la gente no se retire de mí. O sea que cualquier sentimiento, cualquier emoción que pudiera parecer negativa, también tiene un aspecto positivo y también es necesario. Todo depende de la medida y todo depende si es una emoción que sale de ti, que tú manejas, que es un recurso para ti o es un sentimiento adoptado. Generalmente cuando la gente dice, es que algo se apodera de mí, no lo controlo. Eso es un sentimiento adoptado que viene de otro sitio, es algo más grande que tú, que viene de un ancestro, de un hecho, un acontecimiento que pasó en algún momento y que tiene más fuerza que tú. Y por eso es incontrolable para ti. Esa persona que a lo mejor comete un asesinato y en el juicio se ve como un atenuante, un momento de enajenación mental donde no supo lo que hacer y algo se apoderó de él. El chaval este de la katana que decía, bueno, yo sí, yo levanté la katana, pero yo no tenía intención de matar a mis padres, pero algo se apoderó de mí en ese momento. Probablemente si investigan en el caso este, hay un ancestro que de alguna forma está en el origen de lo que se apoderó de ese niño en ese momento. O sea que todos esos sentimientos pueden ser positivos, siempre que los manejemos nosotros, no que los manejen ellos a nosotros. Y aquí lo que se ve es que el tercer hermano, por el hecho de que no había sido visto, no le habían dado sitio y que estaba tan enfadado, ese era el origen de la ira. Una cosa que llamó la atención mucho al principio, cuando ella estaba hablando, era decir, es que yo me siento culpable por todo, estoy dando explicaciones de todo, eso es una implicación con un gemelo. Sí tenía ya una gemela, pero había otro más. Había otro más. El sentimiento de, inconscientemente, si yo tuve algo que ver con el otro no llegase, aunque el otro no llegase. Es típico de los gemelos solitarios, cuando no saben que lo son. Pero en este caso ella ya sabía que lo era. ¿Por qué tenía esos sentimientos? Porque había otro más. Entonces cuando apareció la figura del que estaba así, ese es el tercer gemelo, ese es el origen de la ira. Aunque también se vio que tenía implicación todo lo demás que había, el enfado que tenía, también estaba implicado por eso tú mirabas también la ira de alguna forma, también estabas allí presente. Yo tocaba la ira con los pies y miraba a Ángeles porque me atraía muchísimo. O sea, estaba conectada con la madre porque era lo que yo sentía, ¿no? Delante de la madre porque era su carga, pero conectada con la ira porque necesitaba tocar a la ira con algo, pero me atraía muchísimo. Sabes que tenía algo que ver con ella. Claro. Las cargas Con familiares las cargas tenían que ver familiares con que ella. la lleva su madre, pero en cierto modo ella también la sufrió. También la ira tenía que ver con eso. Es que había dos cosas. A veces en una constelación se ve que hay varias implicaciones y varias historias, ¿no? Y un poco se trabajan las dos. Si es posible, siempre hay que trabajar una, pero si te la encuentras allí, que hay dos cosas,
o se trabaja con las dos cosas. Esto es lo que hace que la constelación sea como más compleja, ¿no? Pero bueno, también más sanadora. Recuerdo una mujer que estuvo este jueves pasado en el taller, que se apuntó a la formación del año que viene, empezamos en septiembre en Sevilla, y la primera vez que vine a constelar, la constelación tocó 1000 cosas. Pero claro, la segunda vez que la vi, dice, estoy metida en una dinámica donde absolutamente todo se está moviendo, claro, tocamos todo. Pero es que la constelación llegó a tocar todo. Por esto también que recomendamos siempre que después de hacer una constelación que la dejemos ahí reposando, haciendo el efecto que tenga dentro de nosotros un efecto interior profundo y no traerlo a la palabra, que es quitarle fuerza, cambiarlo por otra cosa, tergiversar, meternos en otra dinámica mental. Esto es algo más en lo profundo. Así que lo recomendable es no hablar de la constelación ni escuchar posibles explicaciones que vienen de aquí de lo que ha pasado. Para no contaminarse, siempre pedimos que la persona salga un poquito fuera. ¿Vale? Y más adelante, si quieren, en el siguiente módulo, podemos hablar un poquito más sobre lo de los gemelos solitarios y todo esto. Ya tienes bastante. De todas formas, sería interesante ese sentimiento que tú decías de la necesidad de estar dando explicaciones, de sentirte culpable. Todas esas cosas son típicos de los gemelos. Y esto es lo que a mí me indicó que no erais dos, erais tres. Porque cuando hay dos y ya están identificados, nadie se siente culpable. Pero cuando hay uno que no llegó, al menos uno de los dos está más implicado con el que no llegó, que yo sospecho que eres tú, más que tu hermana, y tiene sentimientos los mismos que un gemelo solitario. Sentimientos de culpa, de necesidad de explicar cosas. Como si de alguna forma pudiese sentirse culpable de alguna manera de que no lo hiciera el otro. Todo eso procede de ahí, del origen está ahí.